Esta semana, en el taller de habilidades de lectura de séptimo básico, vamos a trabajar lo que es la lectura de textos no literarios. Por lo tanto, nuestro objetivo es leer comprensivamente textos no literarios pertenecientes a los medios de comunicación considerando los elementos formales. ¿Recuerdan cuáles son los textos no literarios? ¿Recuerdan lo que son los medios de comunicación? Lo vamos a aclarar ahora. Tenemos que aclarar, ¿cierto?, las dudas en relación a qué son los textos no literarios y su diferenciación de los textos literarios y además qué son los textos de los medios de comunicación. Nosotros cuando hablamos de texto, generalmente hacemos la división entre los textos literarios, aquellos que tienen un propósito artístico estético, aquellos que buscan eventualmente transmitir enseñanza o hacer reflexionar, buscan crear belleza mediante la palabra, aquellos textos que presentan un lenguaje especial que les otorga valor estético, valor de belleza, ¿cierto? Y aquellos textos como los poemas, los cuentos, las fábulas, leyendas, obras de teatro, novelas y muchos más. Y cuando hablamos de textos no literarios, estamos hablando de aquellos textos que tienen como propósito ofrecer información, persuadir o dar instrucciones. No buscan la belleza y su función es básicamente informativa o expositiva. Solo entregar información o argumentar. Los textos no literarios presentan un lenguaje sin valor estético, es decir, un lenguaje que es como el lenguaje que usamos regularmente en nuestro día a día. Un lenguaje que es solo para comunicar, no para embellecer, no es para apelar a los sentimientos ni a las emociones como lo hacen los poemas, por ejemplo. Y va a ser cierto un lenguaje que va a estar acorde con el propósito específico del autor. No pretende ser bello y se cumple con el propósito comunicativo, es decir, la finalidad. ¿Con qué propósito, con qué finalidad se va a crear un texto, ya sea una noticia, una crónica, una carta al director, un texto argumentativo, un texto expositivo? Ejemplos, tenemos informes, tenemos noticias, instrucciones, recetas, cartas, un horario de clases, un libro de historia, un libro de historia de la literatura, un diagrama. Y esta semana vamos a trabajar lo que es la noticia. Recordemos que al inicio hicimos la pregunta, ¿qué son los medios de comunicación? Y los medios de comunicación son todos aquellos elementos, ¿cierto?, que nos permitan entregar un mensaje a muchos receptores. Es decir, que tenemos ciertos mecanismos como radio, televisión, internet, el cine, que nos permiten entregar el mismo mensaje al mismo tiempo, pero a distintas personas. Dentro de estos medios masivos de comunicación tenemos unos específicos, que son los medios de comunicación, es decir, aquellos mecanismos que fueron creados para transmitir información y mantener de cierta forma a la población informada. Dentro de estos textos de los medios de comunicación nosotros encontramos la noticia. ¿Y qué es una noticia? Es un texto, ¿cierto?, que pertenece a los medios de comunicación cuya finalidad es informar, entregar los datos, ¿cierto?, sobre algún fenómeno ocurrido. Cuando nosotros nos enfrentamos a un texto noticioso, generalmente hablamos de el texto en sí, escrito, porque quizás si lo escuchamos una noticia por radio o por televisión, van a tener una estructura diferente, va a tener quizás una presentación, un desarrollo, ¿cierto? Y una síntesis. En este caso, la noticia impresa en papel, nosotros tenemos la siguiente estructura. Tenemos en primera instancia, ¿cierto? Y vamos a comenzar por aquí, el titular. Si ustedes se fijan, es un texto que está en un mayor tamaño y tiene como finalidad captar la atención del lector, del receptor.
Sobre el titular tenemos el epígrafe o antetítulo, que viene a contextualizar el titular. Y bajo el titular tenemos la bajada o subtítulo. En este caso, ¿cierto? Viene a entregar ciertos datos acerca de la información del suceso noticioso que se va a desarrollar. El primer párrafo responde al nombre de lead o entradilla, y en él se responden las interrogantes básicas que debiera responder, ¿cierto?, una noticia. El qué ocurrió, el cuándo, el cómo, el dónde, el quiénes están involucrados. Y a partir, ¿cierto?, de la finalización del lead o entradilla, es decir, del segundo párrafo en adelante, encontramos lo que es el cuerpo de la noticia. Leamos este ejemplo. Descubren ciudad más antigua en Europa, el titular, hallazgo histórico, lo hemos contextualizado y además tenemos los restos, tendrían 2000 años más que las pirámides de Egipto. Tengo la bajada. Tengo algo que capta mi atención inmediatamente porque si ustedes se fijan, lo primero que he leído es el titular, luego he leído el epígrafe y luego la bajada. No es que nosotros comencemos, o puede que se comience así, pero como el titular está en un mayor tamaño, el lector inmediatamente se fija en el titular y luego en las demás partes. Una vez que ya sabemos más o menos de qué va a tratar este texto, nosotros leemos el lead y en él debiera estar respondido el qué ocurrió, el cómo, el cuándo, el dónde y el quiénes están involucrados. Un grupo de arqueólogos, ¿quién es cierto? Un grupo de arqueólogos halló los restos de la que considera la ciudad más antigua de Europa. ¿Qué ocurrió? Hallaron los restos de una ciudad antigua, de unos 7000 años de antigüedad, y a los que creen son los vestigios de los primeros mini-estados de este continente. No me señala él cuándo ha ocurrido este hallazgo, ni el cómo ocurrió. Luego me entregan más información. Luego de más de 3 años de investigaciones, aquí recién me está dando el cuándo, expertos alemanes desenterraron partes de más de 150 templos construidos con tierra y madera, cuya fecha data entre los años 4800 y 4600 a.C., los que están esparcidos en una zona que se expande entre Alemania, Austria y Eslovaquia. Los edificios habrían sido construidos hace 2000 años antes de las pirámides de Egipto y del monumento de Stonehenge en Gran Bretaña, según dijo el diario inglés The Independent. Vamos a ver ahora lo que vamos a trabajar nosotros. Santiago, lunes 21 de abril de 2008. Arribó a Chile el segundo grupo de refugiados palestinos. Tengo el titular. Esta mañana llegó al país el segundo grupo de refugiados palestinos provenientes de la frontera sirio-iraní. Ellos serán ubicados con sus otros compatriotas en la ciudad de San Felipe, quinta región. Comenzamos con la lectura de la noticia en sí. Un grupo de 25 personas, 17 adultos y 8 niños concluyeron el trámite de inmigración y se disponen a emprender el viaje hacia la ciudad que los acogerá. Los refugiados llegaron acompañados de altos comisionados de las Naciones Unidas para refugiados palestinos, Fabio Baroli, quien dijo que estas personas se encuentran cansadas, pero con bastante ánimo de insertarse en el país. Ellos, al igual que los 38 palestinos que llegaron a Chile unos días antes, el 6 de abril, participarán en un programa de inserción que consta de clases de español y estudios dentro del Plan Educacional Chileno para menores de edad. Además, se les otorgarán $500 por familia durante 2 años, con el fin de que puedan estar más cómodos al iniciar su inserción en el país. En total son 117 los palestinos que llegarán a Chile en el marco de este programa y el tercer grupo lo hará a finales de mes, informó Radio Bio Bio. El Mercurio Online. ¿Cuál es el titular de esta noticia? ¿Qué se dice en la bajada de la noticia?
¿Con qué palabra comienza el cuerpo de la noticia y con cuál termina? Aquí ustedes señalan, comienza con, anotan la palabra y termina con la palabra también. Número 4. ¿Qué te parece la ayuda que entrega nuestro país a los refugiados palestinos? ¿Por qué? Interrogante número 5. Si te fijas, verás que hay varias palabras en negrita. ¿A quiénes se refieren todas ellas? Si nosotros volvemos, tenemos a un grupo de 25 personas, los refugiados, estas personas, ellos, los palestinos. ¿A quiénes están haciendo referencia? 6. ¿Cómo se llaman aquellas palabras que reemplazan a los nombres? Para evitar una repetición, nosotros usamos un término cierto. Si yo digo Felipe, ya no vuelvo a decir Felipe, sino que digo él, o el muchacho, o el joven. ¿Cómo se llaman aquellas palabras que van a reemplazar al nombre? ¿Cuál es la fecha en que ocurrió esta noticia? Lo hemos leído en el texto, ¿cierto? Al inicio de la lectura. Escribe 3 ideas relevantes e importantes de las noticias y 3 ideas secundarias o poco importantes. Anotan, se me movieron las palabras, pero hacen un mapa conceptual, ¿cierto? Una tabla, perdón, comparativa. Anotan en una esquina las ideas secundarias y en la segunda las ideas relevantes. 9. ¿Dónde fue publicada esta noticia? También aparece textual, ¿cierto? En el texto. Responde esta pregunta, perdón, responde esta noticia a las 5 preguntas claves. Veamos. Aparece qué pasó, sí o no. Está claro cuándo sucedió, la fecha, sí o no. Ustedes aquí solo deben marcar. Se dice dónde ocurre el hecho, sí o no. Se señala cómo ocurrió. Se dice de quiénes se habla. Ustedes solo deben marcar si sí aparece o si no aparece. Y finalmente, ¿cierto? Ahora escribe tú una noticia con los siguientes elementos: titular, bajada y cuerpo. Acuérdate que la noticia debe responder a las siguientes preguntas. ¿Qué hecho relevante sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde ocurrió? ¿Cómo y a quiénes les ocurrió lo que relata la noticia? Preocúpate que el texto tenga coherencia temporal, es decir, que esté ordenado en una temporalidad, conectores desde y antes que, entre otros. Establece relaciones causa y efecto de los sucesos, de manera que la noticia logre coherencia causal. ¿Qué conectores deben emplear? El porque y por eso, etcétera. Etcétera como conector no. Pero hay más. Separa las ideas con puntos seguidos y termina con punto aparte. Y finalmente, el desafío de la semana. Recordemos que nuestro horario de clases, de la clase en sí vía Skype, es a las 2:30 hasta las 3 de la tarde, para que aclaremos todas las dudas con respecto al trabajo de esta semana. Debemos ver qué concepto no corresponde de acuerdo a estos campos semánticos. En el primero tenemos perro, gato, gorrión, caballo, tigre y león. ¿Qué elemento no corresponde? Lechuga, acelgas, pimiento, espinacas, naranja y coliflor. ¿Cuál no corresponde? Camión, barco, coche, taxi, furgoneta y bicicleta. ¿Qué palabra sobra, por decirlo de alguna forma, en cada uno de estos 3 campos semánticos? ¿Y por qué esa palabra no corresponde? Recuerden el horario de clases, 2:30 hasta 3 de la tarde, para que aclaren todas las dudas que pudiesen tener. Nos vemos, que estén bien.